Volvemos a temas de la coyuntura. El día de hoy el Partido Socialista lanzó la campaña por el apruebo para el plebiscito del 26 de abril. Hay varios temas también que vamos a estar conversando con su presidente, el senador Álvaro Elizalde. Senador, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, lo comentaba fuera de cámara y algunos se sorprendieron con el lanzamiento de la campaña con el blanco, el color blanco, característico del color rojo para el Partido Socialista. Cuéntanos un poquito de qué se trata y el objetivo también que tiene esta campaña con ese elemento en particular. Bueno, nosotros quisimos destacar el carácter de hoja en blanco sobre el cual se va a redactar la nueva Constitución si triunfa la opción del apruebo, que nos parece que es una tremenda oportunidad, porque por primera vez en nuestra historia los colores de la Constitución los va a decidir la ciudadanía. Nosotros tenemos tres constituciones relevantes en nuestra historia, la de 1833, la de 1925 y la de 1980. En ninguna de ellas ha habido una participación ciudadana relevante en su elaboración. Y por cierto, el caso más dramático es la Constitución del 80, que fue impuesta en dictadura, con violación a los derechos humanos, en un plebiscito que no tuvo ningún tipo de garantía y en que se perseguía a los opositores, en que el propio Partido Socialista, como otros partidos, estaban proscritos. Y por tanto, creemos que ahora, cuando se puede elaborar una Constitución en democracia, sin duda que esa es una gran oportunidad. Y por eso quisimos destacar esta hoja en blanco, sobre la cual se van a pintar los colores que los ciudadanos definan para arribar, para construir, para generar una Constitución que sea un elemento de unidad y no un elemento de división, como ocurre con la Constitución actual. Hoja en blanco, que es un concepto, y más que concepto, es un tema, factor súper relevante en esta discusión constituyente, que ha sido tomado por las campañas del rechazo como justamente el gran problema que tiene una eventual nueva Constitución. De hecho, partiendo, por ejemplo, desde lo que ha sido la campaña de rechazar para reformar reformas constitucionales en vez de 2 años de un complejo escenario de discusión. ¿Cómo lo Bueno, eso? al respecto, dos reflexiones. Primero, no hay que temerle a la participación democrática. Yo creo que quienes le temen a la ciudadanía, a que la gente puede elegir a quienes van a elaborar la Constitución, bueno, se da cuenta de falta de convicciones democráticas profundas. En segundo lugar, la campaña del rechazo más bien es una campaña que está fundada en la desinformación y en generar esta sensación que, claro, como no tienen buenos argumentos para señalar por qué esta Constitución es buena, mejor generar un temor infundado respecto de lo que podría representar un cambio, que es similar a la campaña que se desarrolló el año 88 con la opción del sí, que señalaba que si triunfaba el no, venía el caos. Este país se caía a pedazos. Ocurrió todo lo contrario, se recuperó la democracia y Chile empezó a progresar. Por tanto, nosotros creemos que el triunfo de la opción apruebo va a ser positiva para el país y va a permitir generar condiciones para superar la crisis que hemos enfrentado durante Ahora, pero desde la otra vereda se considera que hay que hacerle cambios a la Constitución, no partir de un hoja en blanco, pero efectivamente hacer reformas constitucionales en el Congreso en este sentido. Es decir, no se considera que la Constitución está perfecta, de hecho se dice hay que hacer cambios, pero con otro medio, con otro modelo, podríamos decir. Sí, pero existe una serie de requisitos para cambiar la Constitución y los mismos que hoy día dicen rechazar para reformar han votado en contra reformas constitucionales fundamentales. Hace poco, sin ir más lejos, en el Congreso Nacional votamos una reforma constitucional en el Senado respecto del agua. Y pese a que hubo una amplia mayoría a favor de la reforma, no se alcanzó el quórum. Por tanto, no se pudo reformar un tema fundamental. Antes del receso legislativo, de hecho, fue esto. Así fue. Entonces, los mismos que hoy día dicen rechazar para reformar, cuando ha habido que votar reformas relevantes, las han votado en contra. Mire, al final están buscando excusas. Ellos no quieren que nada cambie. No se quieren hacer cargo de la demanda ciudadana que se ha expresado en las calles durante todas estas semanas. Por el contrario, nosotros creemos que el sistema político tiene que dar respuesta a las demandas ciudadanas. ¿Cuál es la forma? Por cierto, cambiar la Constitución, redactar una Constitución nueva que sea un factor de unidad en que todos nos sentamos interpretados. Y, por cierto, también el generar una propuesta social, que es lo que está pendiente, porque lamentablemente el gobierno ha planteado iniciativas un poco, yo diría, aisladas, sin una visión de conjunto y sin una voluntad real de cambios estructurales como son los que los chilenos demandan. Vamos a ir un poquito a eso, pero antes, volviendo al tema de la campaña, pensando el Partido Socialista, también en Convergencia Progresista y los distintos sectores que van por el apruebo, que finalmente, claro, el apruebo es la decisión, también con convención constituyente en ese sentido, pero ¿cómo va a ser parte de esta campaña en términos de la difusión de las ideas? Que es súper importante en términos de no quedarse solamente con la decisión, sino que la gente pueda entender desde su mirada de qué se trata, qué se busca cambiar, cómo va a estar conformado eso para esta educación cívica que es bien importante en campaña, pero que muchas veces termina más bien en eslogan o
frase. Bueno, ¿cuál es el problema de la Constitución actual? Primero, fue impuesta en dictadura, tiene un problema de origen, pero además es una camisa de fuerza, que es una guardiana del abuso y de los abusadores, que por tanto declara a priori inconstitucional todas las iniciativas que resuelvan el problema del abuso y de las desigualdades que caracterizan lamentablemente a la sociedad chilena. Por eso, cuando la ciudadanía se expresa en las calles contra el abuso y contra las desigualdades, eso tiene un vínculo directo con la Constitución. Si no cambia la Constitución, existen muchas dificultades para resolver precisamente estas injusticias, estos abusos contra los cuales los chilenos han manifestado. ¿Pero se define en qué puntos de la Constitución llegan a ese abuso, a ese problema justamente a nivel de la estructura democrática? Bueno, un ejemplo del agua. Hoy día tenemos un serio problema con el agua en nuestro país. Y existe es un punto que ustedes dicen hay que cambiar. Es solo un ejemplo. Yeah. El derecho a la salud no está consagrado como tal. Sí existe el derecho, lo que se llama la elección, la libre elección entre el sistema público y el privado. Y podríamos citar otro ejemplo. En el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobaron dos reformas importantes. Una que dotó al CERNAC de herramientas para proteger a los consumidores ante el abuso de las grandes tiendas. ¿Qué es lo que ocurrió? El Tribunal Constitucional la declaró parcialmente inconstitucional. Y se aprobó una reforma que dotó a los sindicatos de poder de negociación para negociar colectivamente y mejorar las condiciones laborales y particularmente las remuneraciones de los trabajadores, lo que se llama titularidad sindical, que es lo que señaló el Tribunal Constitucional, que bajo la Constitución actual eso era inconstitucional. Sobre el Tribunal y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Y sobre el Tribunal Constitucional, ¿cuál es su mirada al respecto? ¿Hay que reformarlo? ¿Hay que eliminarlo, como dicen algunos? Yo creo que el control de constitucionalidad debe estar radicado en un órgano jurisdiccional propiamente tal, en un tribunal en que sus fallos sean jurídicos. Lamentablemente tenemos un Tribunal Constitucional que por su composición al final aplica solo criterio político y tiene fallos incluso que son muy cuestionados desde el punto de vista jurídico y por tanto no es un verdadero garante de respeto a la Constitución. Pero sí debe además tenemos deben existir formas de control de constitucionalidad. En la Constitución anterior existía, por ejemplo, el recurso de inaplicabilidad que estaba radicado en la Corte Suprema. Pero para eso es fundamental algo previo, que es que la Constitución sea expresión de un amplio acuerdo en la sociedad chilena. No como ocurre hoy día, que es una Constitución que fue impuesta en dictadura y que responde solo a la mirada de un sector político. Nosotros creemos que aquí se requiere una Constitución que sea expresión de un amplio acuerdo, que la Constitución, insisto, deje de ser un factor de división, que la Constitución no sea un objeto de controversia y, por tanto, que las legítimas diferencias que existen entre las distintas visiones que existen en un país democrático, bueno, se resuelvan democráticamente, valga la redundancia, a través de la voluntad popular. Y no como ocurre hoy día, en que a priori se declara inconstitucional las ideas de un sector importante de la sociedad chilena. Volviendo al concepto de hoja en blanco, que también ha sido parte de la discusión sobre la Carta Magna, ¿se pueden rescatar también elementos de la actual Constitución que se mantengan en una eventual nueva Constitución? O, como dice el rechazo, aquí lo que quiere el apruebo es eliminar totalmente lo que ya está establecido en una democracia que puede ser imperfecta, pero que ha tenido buenos resultados? El problema es que la campaña del rechazo se funda en caricaturas que desinforman. Porque no cabe duda que, independientemente que la Constitución se redacta en una hoja en blanco, hay una tradición jurídica en Chile que tiene una larga data. Y obviamente sobre la base de esa tradición jurídica se elabora un nuevo texto constitucional. Y por cierto que hay elementos que van a mantenerse. Por ejemplo, la independencia de los poderes del Estado, los contrapesos que debe existir entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, son cuestiones que tienen que mantenerse. La libertad de culto, que es fundamental, es algo que se va a mantener. Entonces yo creo que aquí... ¿La propiedad privada? La propiedad privada, pero también pensando en la función social. Lo que ocurre es que, por decirlo de alguna manera, aquí los que están por el rechazo tienen un poquito de argumento. Entonces recurren al argumento fácil. Y el argumento fácil es generar una campaña del temor, sobre la base de la desinformación. Incluso hablan del efecto que podría tener el triunfo del apruebo, que va en contra de lo que la letra de la reforma constitucional aprobada para habilitar este proceso constituyente señala expresamente. Y por tanto aquí ha habido, por decirlo de alguna manera, un afán por desinformar a la ciudadanía para generar temor. ¿Usted se refiere a esta mención? Lo que ocurrió en el año 88. ¿Usted se refiere a esta mención donde se dice que la Convención Constituyente podría arrogarse poder y responsabilidades frente a otros poderes del Estado, como por ejemplo el legislativo? Mire, cuando yo veo a algunos dirigentes de la UDI, algunos dirigentes de otros partidos oficialistas, ocupar este argumento, y cuando son parlamentarios, me llama la atención. Porque parece que no leyeron el texto que se aprobó en la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente y que señala que la convención constituyente, o la mixta, la que triunfe finalmente, sí, claro, obviamente es soberana para redactar una nueva constitución. Que ese es su fin único. Pero ese es su fin específico. Perdón. Y que va a tener efecto
con el plebiscito ratificatorio en que la ciudadanía debe pronunciarse. Y por tanto no puede intervenir en las atribuciones de otros poderes del Estado mientras se está sesionando para elaborar la nueva Constitución. Eso lo dice expresamente la reforma que aprobamos en el Congreso Nacional en su artículo 135. Entonces, cuando se ve a algunos dirigentes del oficialismo ocupar este argumento, la verdad es que llama la atención. Parece que no leyeron lo que se aprobó, o lo que es peor, lo leyeron, pero quieren exprofeso, expresamente, desinformar a la ciudadanía respecto del efecto que tendría el triunfo de la opción apruebo. Senador Elizalde, esta semana el presidente Piñera hizo un llamado a un gran acuerdo nacional contra la violencia por la democracia. Desde la oposición no se escuchó una suma completa a esto. Y también el día de ayer se conoce esta carta de alrededor de 260 autoridades, exparlamentarios, exministros de la exconcertación, ex nueva mayoría, llamando también a la necesidad de un gran acuerdo nacional. Entiendo, por lo que estuve leyendo durante el día y consultas que se le hicieron a usted, que, porque algunos decían, ¿qué pasa con los partidos de oposición? Entiendo que a usted no se le informó con respecto a esta carta, no se le invitó, se podría decir. ¿Cómo evalúa eso y si hubiera estado dispuesto a firmar a nombre del Partido Socialista o considera que no? Dos preguntas en una. Vamos. A ver, lo primero, nosotros condenamos de manera clara la violencia y creemos que obviamente, sobre todo quienes cometen delitos, tienen que responder ante la justicia. No tiene justificación el vandalismo. Es más, quienes cometen estos hechos de vandalismo pareciera que estuvieran por el rechazo. Ni siquiera yo creo que tienen intención de participar en el plebiscito por la opción apruebo para que tengamos una constitución así ante Claro, lo que se dice es que le están haciendo Ahora, la campaña al rechazo. Le hacen la campaña al rechazo y a los sectores más duros de la derecha, a los sectores más extremos. Pero adicionalmente, el presidente de la República ha hecho múltiples llamados a acuerdos de todo tipo. La pregunta es ¿por qué no hace la pega? Un gobierno requiere un acuerdo del sistema político para garantizar el orden público y para sancionar a quienes cometen delitos. No lo requiere. Pareciera que el presidente quiere excusarse porque no está haciendo su trabajo en esta falta de acuerdo. Pero ahí lo interrumpo un segundo, cuando, y lo hemos escuchado también de parte de usted y de parlamentarios de oposición, cuando se dice la responsabilidad del gobierno es el orden público y tiene las herramientas. Sí. Uno dice, ¿qué más herramientas que las que está aplicando actualmente? Lo que pasa es que tiene que aplicarlas con criterio en el marco del Estado de Derecho. Si aquí, lamentablemente, lo que ocurrió es que hubo una violación a los derechos humanos graves, reprimiendo protestas pacíficas. Y eso generó una deslegitimidad del trabajo que debe realizar el gobierno y particularmente las policías en materia de orden público. Y sin duda que es una fractura muy grave en una sociedad democrática. Pero el gobierno tiene las herramientas y debe trabajar porque en el marco del Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos, quienes cometen delitos sean sancionados. Es lo que corresponde en toda democracia. Entonces, el presidente aquí pareciera que quisiera excusarse por su inoperancia, por su incapacidad para hacer bien su trabajo en una falta de un entendimiento con todos los sectores políticos. Entendimiento que no es necesario. Aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley y el gobierno tiene que actuar en el marco del Estado de Derecho. Ahora, la segunda pregunta, ¿habría firmado esta carta? Lo que pasa es que sobre la carta yo no entiendo el sentido de la carta y lo quiero señalar con mucha claridad. Porque, por ejemplo, me llama la atención que la carta no se refiera a la opción apruebo o a la opción rechazo. Pero se refiere a un pacto social, económico, político, que va más allá, se entiende, de la Constitución, que es un punto. Pero lo plantea respecto al crecimiento económico, pero no respecto de la deuda social. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que a mi entender, el desafío que tenemos es dar una respuesta política y una respuesta social ante la demanda ciudadana. Aquí, ¿qué es lo que aconteció? Se produjo una brecha, una ruptura entre la ciudadanía y el sistema político. Porque el sistema político, por múltiples razones, en algunos casos por falta de voluntad, en otros casos porque hay quienes se oponían a los cambios o se oponen a los cambios, y en otros casos porque la Constitución lo impedía, no dio respuesta adecuada a las demandas ciudadanas. Y los chilenos sienten, y por lo demás es una realidad, que son víctimas de injusticias cotidianamente. Si usted le pregunta a un pensionado, algún pensionado considera que el sistema de AFP es mínimamente justo, que garantiza pensiones mínimamente dignas como merecen los adultos mayores, la respuesta es categórica, de rechazo completo a cómo lamentablemente se ha impuesto una lógica de mercado que no satisface la necesidad en el ámbito de la seguridad social. Pues bien, aquí lo que se requiere es que el sistema político dé respuesta a esa demanda. Y por eso le hemos señalado al gobierno que la crisis se soluciona o se empieza a solucionar con una respuesta social sustantiva que se haga cargo de las demandas de la ciudadanía, no con iniciativas aisladas o con un pegoteo. Ahora, pero, y eso es lo que está ausente. Pero vuelvo al punto, senador. ¿No se adhiere o más bien no se considera un gran aporte esta carta de autoridades y representantes de la exconcertación, ex nueva mayoría, porque no hay ningún ápice sobre una nueva constitución? Mira, ¿solamente por ese punto? Yo no quiero polemizar con la carta porque todas las contribuciones bienvenidas sean.
pero creo que el énfasis del periodo que estamos viviendo tiene relación con la consulta de los ciudadanos para el plebiscito. No es irrelevante si triunfa el apruebo o triunfa el rechazo. Esa es la principal disyuntiva a la cual estamos convocados en el plebiscito de los ciudadanos. Y por tanto me parece que es aquello respecto a lo cual debemos concentrar nuestro esfuerzo. ¿Hubiera sido distinto esta carta después del plebiscito en ese sentido? Respecto a los hechos delictuales, lo que corresponde es que se apliquen las sanciones a quienes cometen delito. Si alguien comete un delito tiene que responder ante la justicia. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho y en un sistema democrático. Pero creo que finalmente aquí se está buscando excusas, porque ¿qué es lo que hemos escuchado, por ejemplo, los sectores conservadores? ¿Qué es lo que dicen? Dicen que hay violencia y eso impediría la realización del plebiscito. Pues yo me pregunto, ¿hay más violencia hoy día que el 15 de noviembre cuando se firmó el acuerdo? O más aún, ¿hay más violencia hoy día que la que existía el año 80? Cuando había partidos proscritos, cuando había detenidos desaparecidos, cuando ni siquiera fue posible hacer campaña por el no, se autorizó un solo acto. Ineludible señalar de que hay un temor de mayor violencia de aquí hacia adelante. Sin lugar a duda, y por eso tiene que sancionarse. Innegable, más que nada. Y por eso nosotros creemos que el vandalismo tiene que ser sancionado. Quienes cometen actos de violencia tienen que ser sancionados. Aquí lo que corresponde, obviamente, que las expresiones se desarrollen en un marco de respeto al Estado de Derecho y en una lógica que debe ser pacífica. Pero que el gobierno utilice esto como excusa para no hacer su trabajo, aquí quien está en déficit es el gobierno y el presidente Piñera, que no ha hecho bien la pega, y así lo evalúan la gran mayoría de los chilenos. Senador Álvaro Elizalde, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Te bien, hasta luego.